¿Qué pasaría si te dijera que el secreto para construir riqueza duradera no está escondido en un algoritmo complejo, ni en una señal secreta de trading, ni en la próxima criptomoneda revolucionaria? ¿Y si la estrategia financiera más poderosa jamás creada fuera aburrida? Tan simple, tan directa, que Wall Street gasta miles de millones cada año intentando convencerte de que no funciona. Bienvenido a Captura. Hoy vamos a correr el telón de toda la industria financiera. No estamos analizando solo un libro, estamos explorando una revolución disfrazada de sentido común. Esta es tu guía completa sobre la obra maestra de John C. Bowle, The Little Book of Common Sense Investing. Introducción: la rebelión de la simplicidad. John C. Bowle no era un ejecutivo más de Wall Street. Era un titán, una fuerza disruptiva que, en 1975, hizo algo tan radical que muchos lo calificaron de antiestadounidense. Fundó The Vanguard Group y, poco después, creó el primer fondo indexado del mundo, el Vanguard 500. Su idea era casi dolorosamente simple. En vez de pagar fortunas a expertos que intentan superar al mercado, ¿por qué no comprar todo el mercado y mantenerlo para siempre? No fue solo una decisión empresarial, fue una declaración de guerra contra el orden establecido. La industria financiera vive de la promesa de la expertise, de la idea de que gestores inteligentes y bien pagados pueden encontrar agujas en el pajar de la economía global. Te venden el sueño de obtener mejores rendimientos, de tener una ventaja. Pero Bowle fue directo. Para la gran mayoría de los inversores, ese sueño jamás se cumple. El juego está manipulado, no por criminales, sino por la propia estructura del sistema. Los costos, las comisiones, los gastos y todas las tarifas que erosionan tus rendimientos con el tiempo. Su libro no es una colección de trucos, es el manifiesto de esta revolución. Es el mensaje final de Bowle, destilado en su forma más pura, para que los inversores recuperen su futuro financiero. Hoy, décadas después, ¿sigue siendo válida esta estrategia? Vivimos en un mundo que Bowle jamás habría imaginado. Apps trading sin comisiones que convierten la bolsa en un videojuego, criptomonedas que parecen crear fortunas de la noche a la mañana, acciones meme, influencers financieros en TikTok y un FOMO constante. Precisamente por eso, su sabiduría es más esencial que nunca. Piensa en la cultura de Robin Hood. Democratizó el acceso, sí, pero también gamificó la inversión, fomentando la especulación y el trading impulsivo. Bowle diría que es un juego perdedor. Cuanto más operas, peor te va. Considera las criptomonedas, enormes fortunas para algunos, pero activos puramente especulativos, sin ganancias ni dividendos. Para Bowle serían una burbuja moderna, una tulipomanía digital. Y el movimiento FIRE, cuyo pilar fundamental son los fondos indexados de bajo costo, el legado de Bowle, son la prueba viviente de que su método aburrido es el camino más seguro hacia la libertad financiera. Bowle nos ofrece una brújula en un mundo financiero caótico. Nos enseña a distinguir la señal del ruido. La señal, el crecimiento lento y constante de los negocios globales. El ruido, todo lo demás. En este resumen completo, recorreremos sus principios capítulo por capítulo y los conectaremos directamente con los desafíos del inversor moderno. No es un simple resumen, es un mapa hacia la cordura financiera en tiempos de locura. Prepárate, tu visión de la inversión está a punto de cambiar para siempre. Una parábola, la familia Gotrox. Bowle no empieza con gráficos ni con datos, sino con una historia. Una simple parábola que encuadra a la perfección todo el libro. Imagina una familia inmensamente rica, los Gotrox. Entre todos, poseen cada una de las acciones de todas las empresas de Estados Unidos. Todo les pertenece. Cada año, las empresas generan beneficios y pagan dividendos, y todo ese dinero fluye directamente hacia la familia Gotrox. Como grupo, capturan el 100% del rendimiento del mercado. Están ganando, pero un día, algunos de los primos más jóvenes y ambiciosos tienen una idea brillante. Creen que pueden ser más listos que el resto de la familia. Contratan ayudantes profesionales, gestores, brokers y asesores para que les ayuden a elegir qué acciones conservar. Empiezan a intercambiar acciones entre ellos, cada uno intentando superar al otro. ¿Qué ocurre? La familia, como conjunto, sigue siendo dueña de todas las empresas de Estados Unidos. Eso no ha cambiado. Su rendimiento total, antes de costos, sigue siendo exactamente el mismo que el del mercado. Pero ahora están pagando sumas enormes a sus ayudantes. Los gestores cobran comisiones. Los brokers cobran por cada operación. Los asesores cobran por sus consejos. Todos esos costos salen directamente del bolsillo de la familia.
Así que, como grupo, la familia Gotrox ahora tiene garantizado ganar menos que el mercado. Han transformado un juego ganador, poseer todas las empresas y cobrar todos los beneficios, en un juego perdedor donde luchan por el mismo pastel mientras los ayudantes se llevan una enorme parte. Reflexión actual. Hoy esta parábola es más poderosa que nunca. Los ayudantes ya no son solo los gestores tradicionales. También son las plataformas de trading sin comisiones que ganan dinero con el flujo de órdenes. Son los exchanges de criptomonedas con comisiones poco transparentes. Son los ETFs temáticos con altos gastos que prometen capturar la próxima gran tendencia, ya sea robótica, cannabis o inteligencia artificial. Y son los influencers financieros, cuyo verdadero negocio es venderte cursos o llevarte a sus enlaces de afiliado. La familia Gotrox somos todos nosotros, la comunidad de inversores. Cuando todos intentamos vencer al mercado operando sin parar, fracasamos colectivamente. Los únicos ganadores seguros son los intermediarios que facilitan nuestra hiperactividad. La historia de Bogle es un recordatorio eterno. La mejor manera de ganar es negarse a jugar el juego perdedor. Posee todo el pajar, paga lo menos posible por hacerlo y deja que el poder del interés compuesto haga el resto. Capítulo 1. Un argumento a favor de la indexación. Aquí, Bogle expone su tesis central con la fuerza de una lógica imposible de refutar. La llama su teoría de la simplicidad. Sostiene que invertir con éxito no consiste en elegir las acciones ganadoras ni en acertar el momento perfecto del mercado. Se trata de poseer una cartera diversificada de empresas y mantenerla a largo plazo. ¿La mejor forma de hacerlo? A través de un fondo indexado de bajo costo que simplemente siga al mercado, como el S&P 500. El argumento de Bogle es matemático, no emocional. Explica que, por cada comprador de una acción, debe existir un vendedor. Por cada inversor que está por encima de la media, tiene que haber otro que esté por debajo de la media. Cuando añadimos los costos del juego, comisiones de gestión, costos de negociación, impuestos, el inversor medio está matemáticamente condenado a obtener un rendimiento inferior al del mercado. El rendimiento del mercado, menos los costos de inversión, es igual al rendimiento neto que reciben realmente los inversores. A esto lo llama la Cost Matters Hypothesis, la hipótesis de que los costos importan. Bogle muestra datos que demuestran que, a largo plazo, la gran mayoría de los fondos de gestión activa no consiguen batir a su índice de referencia. Pueden tener un buen año, incluso 5 buenos años, pero el peso constante de sus comisiones más altas y sus costos de rotación termina pasándoles factura. La estrategia ganadora, por tanto, consiste en aceptar el rendimiento del mercado comprando manteniendo un fondo indexado, minimizando los costos para conservar la mayor parte posible de ese rendimiento. Es una estrategia que te garantiza superar, a largo plazo, a la mayoría de los profesionales. El primer capítulo de John C. Bogle, A Case for Indexing, no es simplemente una introducción a una técnica financiera. Es un alegato fundacional que pretende replantear por completo la forma en que el lector ve el universo de la inversión. Bogle no empieza susurrando, sino con un auténtico trueno, una tesis tan simple, al mismo tiempo, tan profunda, que desafía de frente la industria global de gestión de activos valorada en billones de dólares. Este capítulo es la base sobre la cual se construyen todos los demás argumentos del libro. Va levantando, pieza a pieza y con fría lógica, un caso contundente. Para la inmensa mayoría de las personas, la estrategia más efectiva, más fiable, en definitiva, más exitosa consiste en comprar un fondo que posea todas las acciones de mercado y luego no hacer nada. Esta es la teoría de la simplicidad de Bogle. La idea de que la complejidad y la supuesta sofisticación de las finanzas modernas no son una ventaja para el inversor, sino una cortina de humo diseñada para justificar los costos desorbitados que, año tras año, drenan la riqueza del público. Según Bogle, en esencia los mercados financieros son una propuesta muy sencilla. Las empresas crean valor, y como propietario de esas empresas, te corresponde una parte de ese valor. El fondo indexado es la expresión más pura de esa propiedad. Un vehículo que te permite participar en el genio colectivo y el espíritu emprendedor de toda la economía, sin quedar atrapado en los comportamientos destructivos y en los costos excesivos que caracterizan a la gestión activa. El núcleo del argumento de Bogle no se apoya en opiniones, ni en pronósticos, ni en complejas teorías económicas. Se apoya en las leyes inquebrantables de la aritmética. Presenta lo que él llama la Cost Matters Hypothesis, un principio tan elegante como devastador para los defensores de la gestión activa. Antes de considerar los costos, el mercado bursátil es un juego de suma cero. En cada transacción hay un comprador y un vendedor.
Por cada inversor que supera el rendimiento promedio del mercado, hay otro que queda por debajo exactamente en la misma medida. El conjunto de todos los inversores es, en agregado, el propio mercado. Por tanto, el rendimiento que obtienen todos los inversores, como grupo, debe ser exactamente el rendimiento del mercado. Esta es una certeza matemática, tan inevitable como la gravedad. A partir de esta realidad neutra, un juego de suma cero antes de costos, Boole introduce al villano de su historia, el costo. En el momento en que añadimos los costos reales de invertir, las comisiones pagadas a los gestores, las comisiones de corretaje por cada operación, los gastos administrativos de los fondos, los presupuestos de marketing, los impuestos sobre las plusvalías, ese juego de suma cero se transforma de forma irreversible en un juego perdedor. El conjunto de los inversores queda condenado a obtener, en promedio, menos que el mercado, porque la rentabilidad total del mercado debe reducirse por el monto total de los costos de intermediación financiera. La porción del pastel que se lleva a Wall Street es una reducción directa, euro a euro, de lo que queda para Main Street. Esta conciencia es la piedra angular intelectual de la indexación. Si los inversores, como grupo, están destinados a quedar por debajo del mercado después de costos, el camino lógico hacia una mejor rentabilidad no es esforzarse más por encontrar las supuestas acciones ganadoras, sino reducir al mínimo los costos que arrastran hacia abajo la media. Un fondo indexado está diseñado precisamente para eso. No emplea equipos de analistas muy bien pagados para producir informes exclusivos. No se dedica a comprar y vender valores sin parar, generando costos de negociación. Se limita a seguir un conjunto de reglas. Poseer todas las acciones de un índice determinado, como el S&P 500 o el mercado total de acciones de Estados Unidos, en las mismas proporciones que en el mercado. El resultado es una reducción drástica de los costos operativos. Mientras un fondo de gestión activa típico puede cobrar un ratio de gastos del 1%, 1,5% o incluso más, un fondo indexado amplio puede funcionar con una fracción mínima de esa cifra, a menudo menos de una veintava parte, apenas unos puntos básicos. Boole no presenta esto como una ventaja menor, sino como el factor más decisivo en el éxito de la inversión a largo plazo. A lo largo de una vida inversora, esa diferencia aparentemente pequeña en comisiones anuales se convierte en una brecha gigantesca en los resultados finales, capaz de consumir más de la mitad de los rendimientos que, en justicia, deberían pertenecer al inversor. El fondo indexado te garantiza tu parte justa del botín del mercado. El fondo activo y caro te garantiza que, con el tiempo, recibirás mucho menos. Para ilustrar la inutilidad de la gestión activa, Boole presenta los datos históricos como su principal testigo. Demuestra, gráfico tras gráfico, que en cualquier periodo verdaderamente significativo de largo plazo, 10, 20, 50 años, la gran, enorme mayoría de los fondos de inversión de gestión activa no consiguen batir a su índice de referencia. Algunos pueden tener éxito durante un año o incluso 3, muchas veces por pura suerte, como una racha afortunada en una mesa de póker. Pero a medida que el tiempo se alarga, dos fuerzas empiezan a dominar: el peso constante de sus mayores costos y la dificultad estadística de superar de forma consistente a millones de participantes inteligentes y bien informados. Los datos prueban que la promesa de bate al mercado, el producto central que la industria de gestión activa vende, es una promesa que casi nunca se cumple. Es una refutación directa, basada en evidencias, de la idea de que la experiencia profesional pueda superar de manera fiable el lastre de los costos. Boole sostiene que los inversores han sido condicionados para creer en el mito del gestor estrella, ese gurú financiero con olfato de oro que supuestamente puede ver el futuro. La industria gasta miles de millones en marketing para mantener vivo ese mito, celebrando los ganadores de corto plazo y enterrando discretamente las pruebas de sus fracasos a largo plazo. El trabajo de Boole en este capítulo es un intento de armar al inversor medio con una verdad simple pero poderosa, capaz de vacunarlo contra esa narrativa seductora pero falsa. La estrategia ganadora no consiste en encontrar a ese gestor raro y afortunado que pueda desafiar las probabilidades durante un tiempo. La estrategia ganadora consiste en aceptar el rendimiento de mercado a través de un fondo indexado, minimizando los costos, garantizar que superarás a la gran mayoría de tus pares, incluidos muchos profesionales, en el largo plazo. Los principios expuestos en este primer capítulo encuentran un caso de estudio moderno casi perfecto, y casi trágico, en el ascenso y caída de Cathie Wood y su ARKK, ARKK. Durante el mercado alcista impulsado por la tecnología en 2020, ARKK se convirtió en un fenómeno global. Wood fue presentada no solo como una gestora, sino como una visionaria, una profeta de la innovación disruptiva que invertía en el futuro.
Los rendimientos del fondo fueron astronómicos, superando claramente al aburrido S&P 500. Millones de inversores minoristas, muchos de ellos nuevos en el mercado y activos en plataformas como Robinhood, inyectaron miles de millones en el fondo. No estaban comprando solo una inversión, estaban comprando una historia, la creencia en una gestora brillante que había descifrado el código. Era el mito del gestor estrella desplegándose en tiempo real, amplificado por el eco de las redes sociales. Los inversores estaban persiguiendo la rentabilidad pasada, exactamente el comportamiento que Bowley había advertido evitar, convencidos de que el historial reciente del fondo era un buen predictor de su futuro. El marco de Bowley analizaría este caso con una claridad devastadora. Señalaría que la estrategia de ARKK, apuestas muy concentradas en compañías tecnológicas especulativas, a menudo no rentables, era la antítesis de poseer el pajar. Era un intento deliberado de apostar por unas pocas agujas muy concretas. Además, la comisión anual de ARKK, del 0,75%, era más de 20 veces superior a la de un simple ETF que replica el S&P 500. De acuerdo con la Cost Matters Hypothesis de Bowley, eso supone una desventaja enorme y permanente que el fondo tendría que superar solo para igualar al mercado. Después llegó la inevitable regresión a la media. Cuando cambiaron las condiciones del mercado y se apagó el entusiasmo por las acciones de crecimiento más especulativas, la rentabilidad de ARKK se desplomó. El fondo llegó a perder más de un 75% de su valor desde su máximo. Lo realmente importante, y lo que el trabajo de Bowley nos ayuda a ver, es que la mayoría de los inversores en el fondo obtuvo resultados incluso peores que las propias cifras oficiales de ARKK. ¿Por qué? Porque la mayor parte del dinero entró después del periodo de ganancias espectaculares, cerca del pico del entusiasmo. Colectivamente, los inversores compraron caro, impulsados por el FOMO, y muchos se vieron obligados a vender barato cuando las pérdidas se acumularon. Jugaron el juego perdedor a la perfección. La historia de ARKK no es una acusación contra la inteligencia ni la convicción de Cathie Wood. Es una validación poderosa y real de los principios atemporales de Bowley basados en la aritmética. Demuestra que incluso las narrativas más convincentes y los gestores más celebrados están, al final, sometidos a las reglas implacables del costo, la diversificación y la gravedad del mercado. Un inversor que simplemente hubiera mantenido un fondo indexado barato del S&P 500 durante ese mismo periodo no solo habría evitado las pérdidas catastróficas, sino que habría participado en el crecimiento sólido y subyacente de la economía en su conjunto, viviendo un camino marcado por la tranquilidad más que por el pánico. El argumento de Bowley en el capítulo 1 también actúa como una poderosa corrección psicológica para el inversor moderno, bombardeado constantemente por estímulos diseñados para provocar acción. Toda la arquitectura de los medios financieros y de muchas plataformas de inversión se basa en la idea de que debes hacer algo. Mirar precios, leer informes, seguir comentarios de mercado, ejecutar operaciones. Toda esta actividad crea la ilusión de control. Bowley desmonta sistemáticamente esa ilusión. Demuestra que, para el inversor de largo plazo, la mayoría de esa actividad no solo es inútil, sino contraproducente. Es ruido, no señal. La señal real es el lento crecimiento compuesto de los beneficios empresariales y de los dividendos a lo largo de las décadas. El ruido es todo lo demás. El fondo indexado es un dispositivo revolucionario porque representa un compromiso con la señal y una decisión consciente de ignorar el ruido. Al comprar todo el mercado, estás admitiendo que no sabes y que no necesitas saber qué empresa creará la próxima tecnología que cambiará el mundo ni qué sector será el ganador de mañana. Estás expresando una confianza humilde, no en tu propia habilidad para predecir el futuro, sino en la capacidad colectiva de la actividad humana para crear valor con el tiempo. Se trata de un cambio de mentalidad profundo. Transforma la inversión de una búsqueda estresante y alimentada por el ego para ser mejor que los demás en un proceso tranquilo y disciplinado de acumulación. La pregunta deja de ser, ¿cómo puedo ganarle al mercado?, para convertirse en, ¿cómo puedo aprovechar mejor la fuerza del mercado a mi favor? La respuesta de Bowley es clara. Se aprovecha esa fuerza participando plenamente en ella, de forma barata y con la mínima fricción posible. Este enfoque choca frontalmente con la cultura de compromiso constante que promueven muchas plataformas de trading modernas. Estas han convertido la inversión en un juego, utilizando notificaciones, funciones sociales e interfaces fluidas para fomentar la operativa frecuente. Bowley no vería esto como una democratización de las finanzas, sino como la masificación de los peores impulsos emocionales de los inversores. Argumentaría que la característica más valiosa que podría ofrecer una plataforma de inversión sería aquella que te anime a hacer menos,
No más. En este contexto, el simple y aburrido fondo indexado deja de ser un mero producto financiero. Se convierte en un acto de rebeldía. Es una declaración de independencia frente a la máquina de ruido de Wall Street y frente a la montaña rusa emocional de las fluctuaciones diarias del mercado. Es escoger alinear tu cartera con la lenta, pero constante, marcha ascendente de progreso económico en lugar de con el paseo caótico y aleatorio del sentimiento de corto plazo. Si ampliamos la idea de poseer el pajar, el mensaje del primer capítulo de Bowler resulta aún más convincente en el siglo XXI que en el XX. La economía global se ha vuelto muchísimo más compleja e interconectada. Las fuentes de crecimiento futuro son más impredecibles que nunca. En los años 70, un inversor podía creer razonablemente que era posible analizar a los principales actores de la economía estadounidense. Hoy, intentar comprender las dinámicas competitivas entre miles de empresas globales en campos como la inteligencia artificial, la biotecnología o las energías renovables es una tarea que supera la capacidad de cualquier individuo, por brillante que sea. El pajar ha crecido de forma exponencial y se ha vuelto muchísimo más intrincado. Por lo tanto, la sabiduría de comprar el conjunto ha crecido en la misma proporción. Un inversor en un fondo indexado de mercado total en los años 90 habría poseído, sin saberlo, una pequeña y desconocida librería online llamada Amazon, una empresa de ordenadores en apuros llamada Apple y una joven empresa de motor de búsqueda llamada Google. No necesitaba la clarividencia de identificar a estos futuros gigantes. Solo necesitaba la sabiduría de poseer todas las empresas, dejando que la propia eficiencia brutal del mercado se encargara de separar, con el tiempo, a los ganadores de los perdedores. Un fondo indexado es un mecanismo que ajusta automáticamente sus posiciones para reflejar la evolución de la economía. A medida que unas empresas crecen y se vuelven más valiosas, pasan a representar una parte mayor del índice, por tanto, una parte mayor de tu cartera. A medida que otras se debilitan y se reducen, su peso en el índice y en tu cartera disminuye. Es un sistema autodepurador y autooptimizador que aprovecha la sabiduría colectiva del mercado. En la práctica, delegas la tarea de elegir ganadores en todo el mercado global. Esto es muchísimo más fiable y poderoso que depender del criterio de un solo gestor o de tu propio análisis. Bowe defiende que esto no es una estrategia pasiva en el sentido de resignada, sino una decisión profundamente activa de confiar en el propio mecanismo del mercado. Es la diversificación llevada a su máxima expresión, no solo entre empresas y sectores, sino frente a futuros desconocidos e imprevisibles. En una época de disrupción tecnológica sin precedentes y de gran incertidumbre geopolítica, esta estrategia de poseerlo todo ofrece una robustez y una tranquilidad que una cartera concentrada de acciones elegidas a mano jamás podrá ofrecer. Garantiza que, sea cual sea la próxima gran ola de innovación, tú ya tendrás un pedazo de ella. Por último, el capítulo 1 establece también la superioridad intelectual y moral del argumento de la indexación. Bowe presenta la inversión indexada no como una estrategia para quienes se conforman con una rentabilidad media, sino como la opción más lógica y racional para el inversor inteligente. La palabra media es engañosa. Al capturar la rentabilidad del mercado con un costo mínimo, el inversor en fondos indexados está prácticamente garantizando un resultado final por encima de la media, en comparación con el resto de inversores que pagan más comisiones y cometen errores de comportamiento. La búsqueda al batir al mercado es, para la mayoría, un canto de sirena que los conduce a una mediocridad financiera, cuando no a algo peor. Aceptar la rentabilidad del mercado es el camino que ofrece la máxima probabilidad de alcanzar tus objetivos financieros. Hay una honestidad intelectual muy profunda en este enfoque. Es el reconocimiento de los límites de la predicción en un sistema complejo. Es el rechazo de la necesidad, movida por el ego, de sentirse más listo que los demás. El tono de Bowe a lo largo de este capítulo es el de un profesor paciente y apasionado que intenta arrancar de raíz décadas de marketing financiero y dejar al descubierto una verdad simple. No está vendiendo un producto, está explicando una realidad matemática. Por eso su mensaje ha resonado con tanta fuerza y ha creado una auténtica legión de seguidores conocidos como Bowleals. Son inversores que han adoptado esta filosofía no como un plan para hacerse rico rápidamente, sino como un marco para hacerse rico con la mayor seguridad posible. El capítulo concluye reforzando esta tesis central. El juego de intentar batir al mercado es un juego de suma cero antes de costos y un juego perdedor después de costos. La única manera de ganar un juego perdedor es negarse a jugarlo. En su lugar, debes jugar el juego ganador, capturar la rentabilidad total del mercado al menor costo posible.
Esta idea tan simple y tan poderosa, expuesta con tanta claridad y convicción en este primer capítulo, se convierte en el cimiento inamovible de todos los demás consejos de The Little Book of Common Sense Investing. Es el punto de partida de una revolución en las finanzas personales, que ha permitido a millones de personas tomar el control de su futuro financiero abrazando el poder profundo de la simplicidad. Reflexión actual. Este argumento es un desafío directo al culto moderno del gestor estrella. Piensa de nuevo en Cathie Wood y el American Innovation ETF. Durante el boom tecnológico de 2020, se la aclamó como una genio, una visionaria que podía ver el futuro. Su fondo ofreció rentabilidades espectaculares y el dinero entró a raudales. Pero cuando el mercado cambió de rumbo, esas mismas acciones de crecimiento estrella se desplomaron y el fondo terminó rindiendo muy por debajo de un simple aburrido ETF indexado al S&P 500. Los inversores que persiguieron esas rentabilidades calientes aprendieron, a la fuerza, la lección que Bowley lleva décadas enseñando. Los ganadores de ayer rara vez son los ganadores de mañana. El ciclo del hype es poderoso, pero la matemática es más poderosa. Intentar encontrar a la próxima Cathie Wood es jugar a un juego de azar. Comprar un fondo indexado de mercado totales. En cambio, aprovechar el poder colectivo de miles de empresas y asegurarte de capturar el crecimiento de largo plazo del mercado, sea cual sea su forma. Posees una parte de los ganadores de mañana antes de que nadie sepa siquiera quiénes son. Capítulo 2. Las reglas implacables de una aritmética humilde. Bowley profundiza ahora en la matemática que explica por qué los costos son tan destructivos. Introduce un concepto simple, pero devastadoramente poderoso: la tiranía de los costos compuestos. A todos nos encanta escuchar historias sobre la magia del interés compuesto aplicado a los rendimientos, pero rara vez pensamos que los costos también se componen y lo hacen en sentido contrario. Nos pide imaginar a dos inversores, ambos empezando con $10,000. Los dos invierten durante 50 años en un mercado de acciones que ofrece una rentabilidad media del 7% anual. El inversor A compra un fondo indexado de bajo costo, con una comisión anual del 0,1%. El inversor B invierte en un fondo de gestión activa con una comisión, aparentemente razonable, del 2% anual. Después de 50 años, la diferencia es abrumadora. El inversor A, el que eligió el fondo indexado, tendría aproximadamente $280,000. El inversor B, el del fondo activo, tendría solo unos $100,000. ¿Dónde fueron a parar esos $180,000 de diferencia? Fueron devorados por esa comisión del 2%, año tras año, con efecto compuesto. No desaparecieron sin más. Se trasladaron del bolsillo del inversor al bolsillo de la gestora del fondo. El mensaje de Bowley es brutal. A lo largo de una vida de inversión, las comisiones que pagas pueden consumir la mayor parte de tus rendimientos potenciales. Sostiene que los inversores suelen dejarse engañar por el pensamiento de corto plazo. Una comisión del 2% no suena tan grave en un año en que el mercado sube un 20%, pero a lo largo de décadas se convierte en un auténtico cáncer financiero. Bowley machaca esta idea una y otra vez. En el mundo de la inversión, obtienes lo que no pagas. Reflexión actual. Este es quizá el capítulo más importante para el inversor moderno. La industria financiera se ha vuelto increíblemente creativa a la hora de ocultar costos. Exchanges de criptomonedas a menudo anuncian comisiones de trading bajas, pero incluyen enormes spreads, la diferencia entre el precio de compra y de venta, que actúan como un impuesto oculto en cada operación. Robo-advisors suelen ser más baratos que los asesores humanos, pero aún así cobran una comisión de gestión además de los costos de los ETFs en los que te invierten. Pagas una comisión sobre otra comisión. ETFs temáticos. ¿Quieres invertir en tecnología disruptiva, energías limpias o el metaverso? Hay un ETF para eso. Pero estos fondos de nicho casi siempre tienen comisiones mucho más altas que un simple fondo indexado de mercado total. El proveedor te vende un relato y tú pagas un sobreprecio por esa historia. La humilde aritmética de Bowley es un escudo muy poderoso. Antes de invertir en cualquier cosa, debes preguntarte: ¿cuál es el costo total? Todo incluido. ¿Cuál es la comisión anual? Expense ratio. ¿Hay comisiones de compraventa? ¿Spreads? ¿Honorarios de asesoría? Cada punto básico, cada una centésima de punto porcentual, cuenta. Ignorar los costos es como intentar llenar un cubo que tiene un agujero en el fondo. Al principio quizá no notes la fuga, pero con el tiempo te preguntarás por qué el cubo siempre está vacío. Capítulo 3. Cómo la mayoría de los inversores convierten un juego ganador en un juego perdedor.
En este capítulo, Bowle pasa de los fallos estructurales de la industria a los fallos de comportamiento de los propios inversores. A largo plazo, el mercado de valores es un motor potentísimo de creación de riqueza, un auténtico juego ganador. Entonces, ¿por qué a tanta gente le va tan mal? Bowle identifica al culpable, la emoción. Somos nuestro peor enemigo. Nos volvemos codiciosos cuando el mercado está alto, entramos tarde, en la cima, por puro FOMO. Nos volvemos miedosos cuando el mercado está bajo, vendemos en pánico en el suelo y hacemos definitivas las pérdidas. Perseguimos la rentabilidad pasada. Sacamos el dinero de un fondo que tuvo un mal año y lo metemos en el fondo estrella del año anterior. En la práctica, compramos caro y vendemos barato. A esto lo llama la brecha entre la rentabilidad de la inversión y la rentabilidad del inversor. La rentabilidad de la inversión es la que el fondo declara, su rendimiento sobre el papel. La rentabilidad del inversor es lo que las personas que están dentro del fondo realmente ganan, y casi siempre es más baja. ¿Por qué? Porque los inversores no se quedan quietos. Mueven su dinero en los peores momentos posibles, guiados por impulsos y titulares. Bowle sostiene que intentamos ser más listos que un mercado que, a todos los efectos prácticos, es más listo que nosotros. Escuchamos una noticia, recibimos un chivatazo de un amigo, vemos una acción dispararse, y actuamos. Esta hiperactividad, este trading constante y continuo retoque, es lo que transforma el juego ganador de la propiedad a largo plazo en el juego perdedor de la especulación a corto plazo. Reflexión actual. Este capítulo describe con precisión el fenómeno de las meme stocks. Pensemos en GameStop, GME, en 2021. Una ola de inversores minoristas, organizada en Wall Street Bets, Reddit, se lanzó sobre la acción y empujó su precio hasta niveles absurdos. Muchos de los que entraron muy pronto ganaron una fortuna, pero por cada uno de ellos, hubo miles que compraron cerca del máximo, arrastrados por la euforia, solo para ver cómo su inversión se desplomaba después. Los movía la codicia, la narrativa de una rebelión contra Wall Street y una dosis brutal de FOMO. No estaban invirtiendo en un negocio, estaban apostando a un momento. La misma psicología domina el mercado cripto. El precio de Bitcoin puede subir o bajar un 20% en un solo día por un tuit de un famoso o un rumor regulatorio. La gente entra a toda prisa cuando el precio se va a la luna y vende en pánico cuando se hunde. Esta montaña rusa emocional es la antítesis de la filosofía serena y disciplinada de Bowle, mantener el rumbo. La tecnología moderna ha convertido estos efectos emocionales en armas. Apps que lanzan confeti en la pantalla cuando haces un trade, redes sociales llenas de gurús de la inversión prometiendo multiplicar tu dinero por 100. Todo está diseñado para fomentar la actividad. La lección de Bowle es desconectarse de ese ruido. Tras construir una cartera sólida, la decisión más importante que puedes tomar es dejarla en paz. Capítulo 4. ¿Cómo hacer tuyo el juego ganador? Después de explicar el problema, Bowle ofrece la solución. Es, en sus palabras, majestuosamente simple. Si el juego perdedor consiste en intentar batir al mercado, el juego ganador consiste en convertirse en el mercado. Y la forma de hacerlo es comprar un fondo indexado de mercado amplio que incluya todas las acciones del mercado estadounidense. Bowle defiende lo que hoy conocemos como un fondo indexado de mercado total. ¿Por qué esto y no solo el S&P 500? Porque el S&P 500, aunque excelente, representa únicamente a las 500 mayores empresas de un fondo de mercado total te da una parte de esas grandes empresas y también de miles de compañías medianas y pequeñas. Es la diversificación llevada al máximo. Estás comprando todo el pajar americano, no solo las briznas de heno más grandes. La estrategia es sencilla. Define tu asignación de activos. Decide la proporción entre acciones y bonos adecuada para tu edad, tu tolerancia al riesgo y tus objetivos financieros. Más adelante en el libro, Bowle entra en detalles sobre esto. Invierte en fondos indexados de bajo costo. Usa un fondo indexado de mercado total para la parte de acciones y un fondo indexado de bonos de mercado total para la parte de renta fija. Mantén la inversión para siempre. Ignora el ruido. No te obsesiones con las oscilaciones de corto plazo y deja que el crecimiento a largo plazo de la economía trabaje a tu favor. Reequilibra de vez en cuando, quizá una vez al año, para mantener tu asignación objetivo. Pero por lo demás, no hagas nada. Este enfoque elimina el ego, la emoción y las conjeturas de la ecuación. Ya no tienes que preocuparte por qué acciones van a ganar o qué sector será el próximo en ponerse de moda. Los tienes todos. Estás prácticamente garantizando capturar la rentabilidad del mercado.
y al mantener los costos al mínimo, te aseguras de quedarte con casi todo ese rendimiento. Reflexión actual. Esta estrategia es la piedra angular del movimiento moderno de inversión pasiva. Hoy es más fácil que nunca aplicar los consejos de Bogle. Puedes abrir una cuenta en un proveedor de bajo costo como Vanguard, Fidelity o Charles Schwab. En cuestión de minutos, invertir en un ETF de mercado total como VT o en un fondo como Sachs. Esta es la idea central de la filosofía Boolead, una enorme comunidad online de inversores que siguen sus enseñanzas. Suelen recomendar carteras muy simples de 3 fondos. Por ejemplo, un fondo de mercado total de un fondo de mercado total internacional y un fondo de bonos de mercado total de que proporcionan diversificación global con muy poco costo y muy poca complejidad. En una época en la que todo el mundo busca un truco de vida o un atajo secreto, la estrategia de Bogle es el atajo definitivo. Te libera de la necesidad de seguir el mercado diario. Te devuelve tu tiempo y tu tranquilidad mental. Es una realización profunda. La estrategia de inversión más exitosa es, paradójicamente, también la que exige menos esfuerzo. Capítulo 5. La gran ilusión. Este capítulo es un ataque directo a la idea de que se pueden elegir de forma fiable los gestores de fondos que van a ganar. Bogle utiliza una metáfora muy poderosa. El mercado es como un gran casino. La casa, los creadores de mercado, los brokers y las gestoras de fondos, siempre se queda con su parte de entrada. Los jugadores, los inversores, juegan unos contra otros. Algunos ganarán a corto plazo por pura suerte, igual que alguien que saca un premio en una máquina tragaperras. La industria de los fondos promociona a esos ganadores afortunados como si fueran genios. Ponen sus caras en portadas de revistas y lanzan anuncios presumiendo de su rendimiento número 1. Los inversores, al ver ese historial, meten su dinero convencidos de que ese gestor tiene un talento especial. Bogle llama a esto la gran ilusión. Apoyándose en datos, demuestra que la rentabilidad no se mantiene en el tiempo. Un gestor que supera al mercado en un periodo no tiene, estadísticamente, más probabilidades, y a menudo tiene incluso menos, de volver a superarle en el periodo siguiente. A este fenómeno se le llama regresión a la media. Las rachas calientes se enfrían. Las estrategias que ganaban dejan de funcionar. Los gestores que antes eran alabados como brillantes son sustituidos discretamente. Bogle sostiene que intentar encontrar ese pequeño puñado de gestores que quizá puedan batir al mercado durante décadas, un número que, después de costes, él considera prácticamente cero, es una auténtica misión imposible. Es como buscar una aguja en un pajar. Su solución es clara. No busques la aguja, compre el pajar entero. Reflexión actual. La gran ilusión sigue viva, solo que ha cambiado de forma. Los nuevos gestores estrella no están solo en Wall Street, también están en YouTube y TikTok. Son influencers financieros que construyen una audiencia mostrando un par de operaciones espectaculares y creando la ilusión de genialidad. Pueden enseñarte un 10x en una altcoin especulativa, pero se les olvida mencionar las otras 9 monedas que compraron y que se fueron a cero. Esto es el poder del sesgo del superviviente, survivorship bias. Solo oímos las historias de éxito. Los miles de day traders que pierden dinero, los hedge funds que quiebran, las empresas tecnológicas revolucionarias que acaban desapareciendo casi no salen en las noticias. Vivimos rodeados de una imagen distorsionada de la realidad que nos hace creer que batir al mercado es fácil, siempre que sigas al gurú adecuado. El consejo de Bogle corta de raíz esta ilusión. Al comprar un fondo indexado, estás reconociendo que no conoces el futuro y que no necesitas conocerlo. Estás apostando por la capacidad creativa de la humanidad en su conjunto, no por el supuesto brillo de una sola persona o empresa. Es un enfoque humilde, pero también el más sólido desde el punto de vista estadístico. Capítulo 6. Los impuestos también son costes. Bogle nos recuerda que, para la mayoría de los inversores, hay 2 certezas: la muerte y los impuestos. Las comisiones de gestión y los gastos de compraventa son costes visibles, pero los impuestos son un coste enorme y a menudo ignorado, que puede destrozar tus rendimientos. Los fondos de gestión activa suelen ser muy poco eficientes fiscalmente. Como sus gestores están comprando y vendiendo acciones constantemente, realizan ganancias de capital de forma recurrente. Al final del año, esas ganancias deben distribuirse a los partícipes del fondo, que entonces tienen que pagar impuestos por ellas, aunque ellos mismos no hayan vendido ni una sola participación del fondo. En una cuenta sujeta a impuestos, este arrastre fiscal puede ser devastador. Los fondos indexados, en cambio,
Son extraordinariamente eficientes en materia de impuestos. Como su estrategia es comprar y mantener, el nivel de rotación de la cartera es muy bajo. Solo venden una acción cuando ésta se elimina del índice. Como consecuencia, realizan muchas menos plusvalías y sus partícipes soportan una carga fiscal significativamente menor año tras año. El mensaje de Bowle es simple. No importa solo lo que ganas, sino lo que te queda después de todos los costes, incluidos los impuestos. Un fondo indexado de bajo coste y baja rotación no es superior solo por su baja comisión, sino porque le permite mantener más dinero lejos de Hacienda durante más tiempo. Reflexión actual. Este principio es clave en la era actual del trading hiperactivo. Day traders, quienes utilizan plataformas como Robinhood para comprar y vender continuamente, suelen encontrarse con una desagradable sorpresa al hacer la declaración. Si mantienen una acción menos de un año, toda ganancia se trata como ganancia de capital a corto plazo, que en muchos países tributa al mismo tipo elevado que los ingresos ordinarios. Trading de criptomonedas. Se aplican reglas similares. Cada vez que vendes una criptomoneda con beneficio, o incluso cuando la usas para comprar algo, estás generando un hecho imponible. Llevar el registro puede ser una pesadilla, y la factura fiscal, considerable. La estrategia de Bowle de comprar y mantener fondos indexados es, en la práctica, una máquina de diferir impuestos. Al no vender, permites que tus inversiones crezcan sin peajes fiscales durante años o décadas. Solo pagas impuestos sobre las ganancias cuando finalmente vendes, normalmente en la jubilación. Y aún así, esa ganancia será, en muchos casos, ganancia de capital a largo plazo, que suele tributar a tipos más bajos. Una vez más, se trata de una ventaja aburrida en apariencia, pero increíblemente poderosa, del enfoque de sentido común. Capítulo 7. Cuando los buenos tiempos se acaban. Los mercados no suben siempre. Bowle dedica este capítulo a la realidad de los mercados bajistas, los desplomes y los largos periodos de estancamiento. Advierte a los inversores contra la euforia irracional. Cuando las acciones llevan años subiendo, la gente empieza a creer que las altas rentabilidades son la nueva normalidad. Extrapolan el pasado reciente hacia un futuro infinito, una trampa psicológica muy peligrosa. Bowle introduce el concepto de retorno a la media en las valoraciones del mercado. La rentabilidad de las acciones proviene de dos fuentes. Rentabilidad de inversión. Los resultados reales de negocio, crecimiento de beneficios y rentabilidad por dividendo. Rentabilidad especulativa. El cambio en lo que los inversores están dispuestos a pagar por esos beneficios. El PER, precio/diagonal-beneficio. Durante un mercado alcista, el PER se expande, la rentabilidad especulativa es alta. Los inversores se entusiasman y pagan precios cada vez más altos por el mismo dólar de beneficio. Pero esto no puede continuar indefinidamente. Tarde o temprano, las valoraciones regresan a la media. El PER se contrae, la rentabilidad especulativa se vuelve negativa y se produce una corrección o un mercado bajista, incluso si las empresas subyacentes siguen funcionando razonablemente bien. El mensaje de Bowle es el de unas expectativas moderadas. No des por hecho que las rentabilidades de los últimos 10 años se repetirán. La rentabilidad media a largo plazo de las acciones ronda el 6,5 a 7% real, descontando inflación. Basa tu planificación financiera en esa cifra razonable, no en el 20% anual que quizá viste durante una burbuja. Cuando los buenos tiempos inevitablemente se acaben, quien sobrevivirá y finalmente prosperará será el inversor disciplinado y de largo plazo que haya mantenido su rumbo. Reflexión actual. Este capítulo es increíblemente relevante después de la gran racha alcista que siguió a la crisis financiera de 2008 y al rebote tras la pandemia de 2020. Vimos valoraciones disparadas en acciones tecnológicas, el auge de las story stocks, empresas sin beneficios pero con una narrativa atractiva y una sensación general de que el mercado solo podía subir. El mercado bajista de 2022 fue un recordatorio brutal de la lección de Bowle. Compañías que eran las favoritas del mercado, como Peloton o Zoom, vieron desplomarse sus cotizaciones cuando sus historias de crecimiento se toparon con la realidad. La espuma especulativa salió del mercado. Los inversores que entraron en la cima, creyendo el hype, quedaron aplastados. Bowle nos aconsejaría ignorar las previsiones de mercado y las predicciones de los llamados expertos. Nadie puede predecir de forma fiable si el mercado subirá o bajará en el corto plazo. El único enfoque racional es mantener tu asignación de activos, seguir invirtiendo de manera regular, lo que se conoce como dollar cost averaging o inversión periódica, y confiar en la productividad a largo plazo de la economía global. Que el mercado alcista no te vuelva codicioso y que el mercado bajista no te vuelva miedoso.
Capítulo 8. Elegir ganadores a largo plazo. Este capítulo y el siguiente forman el núcleo del argumento de Bowle contra la selección de acciones. Aquí desmonta metódicamente la idea de que tú, o incluso un profesional, podáis identificar consistentemente qué empresas serán las grandes ganadoras del futuro. Señala que la rentabilidad del mercado de acciones se concentra, en realidad, en un número sorprendentemente pequeño de acciones superestrella. Un estudio que cita muestra que, a lo largo de décadas, el 4% de las acciones con mejor desempeño explican toda la creación neta de riqueza en el mercado. El 96% restante, en conjunto, no hizo más que igualar la rentabilidad de las letras del tesoro sin riesgo. El reto, por tanto, es encontrar por adelantado esas pocas acciones estrella y mantenerlas. El problema es casi imposible. Los gigantes corporativos de hoy suelen ser los ex grandes de mañana. Piensa en colosos del pasado como General Motors, Sears o Eastman Kodak. En su momento, eran consideradas inversiones blue chip, apuestas seguras que no podían fallar. Hoy, han caído en desgracia o han sido superadas por completo. Bowle explica que, por cada Apple o Amazon, hay miles de compañías que fracasan o se quedan estancadas. Tratar de elegir a los ganadores es como buscar una aguja en un pajar. Incluso si tienes suerte una vez y encuentras una, la tentación de vender demasiado pronto o el riesgo de equivocarte con la siguiente es enorme. La solución mucho más simple y efectiva es: compra el pajar entero. Reflexión actual. El mercado actual refuerza el punto de Bowle con una claridad impresionante. Hoy, gran parte de la rentabilidad del S&P 500 hectárea ha sido impulsada por un puñado de megacaps tecnológicas, a menudo llamadas las Magníficas 7. Apple, Microsoft, Google, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla y Meta. Esto lleva a muchos inversores a pensar que basta con poseer solo esas 7 acciones. Bowle lanzaría aquí una advertencia muy seria. ¿Seguirán siendo estas 7 empresas las dominantes dentro de 20 años? La historia sugiere que es poco probable. ¿Quién, en el año 2000, habría pronosticado la caída de Nokia o la ascensión de Nvidia hasta convertirse en una de las mayores empresas del mundo? Cuando inviertes en un fondo indexado de mercado total, posees hoy a las Magníficas 7, pero también posees miles de otras empresas, entre las cuales puede estar precisamente la próxima Nvidia. No tienes que adivinar. Dejas que el mercado haga el trabajo de separar ganadores y perdedores, y tú tienes la garantía de ir siempre montado en el tren de los ganadores, aunque no sepas sus nombres por adelantado. Capítulo 9. Los ganadores de ayer, los perdedores de mañana. En este capítulo, Bowle redobla su ataque contra la persecución de rentabilidades pasadas, centrándose ahora en los fondos de inversión. Presenta pruebas abrumadoras de que elegir un fondo basándote en su rentabilidad histórica es una pésima estrategia. Los datos son claros. Los fondos que se sitúan en el cuartil superior en un periodo no tienen más probabilidades que el azar de volver a estar en el cuartil superior en el siguiente. De hecho, tienen prácticamente las mismas probabilidades de acabar en el cuartil inferior. ¿Por qué? Por la regresión a la media. Un gestor puede tener suerte con una estrategia concreta o con un sector de moda. Su rentabilidad se dispara, el fondo se convierte en una estrella y el dinero nuevo entra a raudales. El fondo crece, se vuelve más difícil de gestionar. Las condiciones que hicieron posible ese éxito desaparecen. El sector caliente se enfría. El estilo de inversión deja de estar de moda. Bowle advierte que toda la maquinaria de marketing de la industria de fondos está diseñada para explotar nuestra inclinación natural a perseguir la rentabilidad pasada. Se anuncian los fondos de 5 estrellas, los premios a gestor del año, sabiendo que los inversores seguirán al dinero. Pero es una trampa. Cuando tú lees en una revista la gran rentabilidad de un fondo, normalmente ya llegas tarde. La fiesta está terminando. Reflexión actual. La historia del ARK Nevash ETF, ARKK, es el ejemplo moderno perfecto de este capítulo. En 2020, ARKK fue el fondo de moda a nivel mundial. Obtuvo más de un 150% de rentabilidad invirtiendo en empresas de innovación disruptiva. Su gestora, Cathie Wood, fue aclamada como visionaria. El dinero de los pequeños inversores entró masivamente, impulsado casi exclusivamente por la espectacular rentabilidad pasada. Luego llegaron 2021 y 2022. A medida que subieron los tipos de interés, muchas de las acciones de alto crecimiento y perfil especulativo que ARKK tenía en cartera fueron pulverizadas. El fondo perdió más de un 75% desde su máximo. La inmensa mayoría de los inversores, que habían entrado cerca de la cima, sufrieron pérdidas devastadoras. El gran ganador de ayer se convirtió en el gran perdedor de mañana,
tal y como Bowley lleva décadas advirtiendo. La lección es contundente. Ignora la rentabilidad pasada. No te dice nada fiable sobre el futuro. Según Bowley, las únicas dos variables que sí tienen capacidad predictiva sobre la rentabilidad futura de un fondo en relación con sus competidores son sus costes y su eficiencia fiscal. Si eliges el fondo más barato y más eficiente fiscalmente, casi siempre un fondo indexado, te colocas en la posición estadísticamente más favorable para tener éxito. Capítulo 10. ¿Buscar asesoramiento para elegir fondos? En este capítulo, Bowley apunta directamente a la industria del asesoramiento financiero. Reconoce que muchas personas sienten que necesitan ayuda para gestionar su dinero, pero advierte que los consejos que reciben suelen ser caros y con conflictos de interés. Distingue entre dos grandes tipos de asesores. Brokers. Tradicionalmente cobraban a través de comisiones. Su incentivo era que hicieras operaciones, no necesariamente que ganases dinero. Cuanto más compraras y vendieras, más ganaban ellos. Asesores financieros. Es una categoría muy amplia. Algunos son asesores solo honorarios, fee only, que actúan como fiduciarios y están obligados legalmente a trabajar en tu mejor interés. Muchos otros, sin embargo, son en esencia vendedores de seguros caros, planes de ahorro complejos y fondos de inversión de alto coste, cobrando comisiones y retrocesiones que rara vez son totalmente transparentes para el cliente. Bowley se muestra profundamente escéptico sobre el valor aportado por la mayoría de asesores, especialmente en lo referente a la selección de fondos. Si la evidencia es tan clara en que intentar escoger fondos ganadores es un juego perdedor, ¿por qué pagar a alguien comisiones elevadas para que juegue ese juego por ti? Para la mayoría de las personas, sostiene, la estrategia de indexación simple y de bajo coste es tan directa que prácticamente elimina la necesidad de un asesoramiento continuo y caro sobre selección de productos. Sugiere que, si buscas asesoramiento, sea con un asesor solo honorarios para temas de planificación específicos. Planificación de jubilación, planificación patrimonial y sucesoria, estrategias fiscales, más que para intentar batir al mercado. Reflexión actual. El panorama de asesoramiento ha cambiado, pero los conflictos fundamentales siguen presentes. La aparición de los robovisors como Betterment o Wealthfront ha creado una alternativa más barata. Utilizan algoritmos para construir y gestionar una cartera de ETFs de bajo coste, cobrando en torno a un 0,25% anual. Para muchos, esto supone una gran mejora frente a un asesor humano caro. Sin embargo, Bowley seguiría señalando que sigues pagando una comisión por algo que tú mismo podrías hacer perfectamente con unos 15 minutos de atención al año. El mejor consejo hoy es buscar un planificador financiero certificado, CFP, que trabaje como fiduciario y cobre solo honorarios. Puedes pagarle por horas o por un proyecto concreto para que te ayude a diseñar un plan financiero integral, definir objetivos, optimizar impuestos, ordenar tu situación global. Pero en lo que respecta a la cartera de inversión en sí, los mejores te dirán casi siempre lo mismo que Bowley. Compra fondos indexados de bajo coste. Mantén el rumbo. No persigas milagros. Desconfía de cualquier asesor que te prometa batir al mercado. Te está vendiendo un billete para el mismo juego de perdedores contra el que este libro entero te está vacunando. Capítulo 11. Concéntrate en los fondos de menor coste. Este capítulo es breve pero crucial y refuerza el mantra central de Bowley. Los costes son lo que más importa. Presenta más datos que muestran una relación claramente inversa entre el coste de un fondo y su rentabilidad. Cuanto menor es la comisión total, mayor es el rendimiento que se queda al inversor. Así de sencillo. Bowley carga contra la tendencia de la industria a ocultar y disfrazar costes. Señala, por ejemplo, las comisiones 12B1, que son gastos de marketing pagados directamente desde el patrimonio del fondo. Los acuerdos de soft dollars, donde ciertos costes se esconden dentro de las operaciones de intermediación. Los altos costes de negociación, que no siempre figuran en el ratio de gastos oficial. Todas estas capas de costes se van sumando hasta crear un enorme viento en contra para el inversor. Cada décima de punto porcentual que pagas en comisiones es una décima que deja de trabajar para ti. El consejo de Bowley es despiadadamente simple. Cuando vayas a elegir un fondo dentro de una misma categoría, por ejemplo, renta variable estadounidense de gran capitalización, pon todos los fondos comparables en fila. Calcula el coste total de cada uno. Elige el que tenga el coste más bajo. En casi todos los casos, ese fondo será un fondo indexado. Para Bowley, el fondo indexado no era solo un producto, sino un estándar moral.
Una forma de entregar la rentabilidad del mercado a los inversores con la máxima eficiencia y la mayor transparencia posible. Reflexión actual. La guerra de comisiones hacia abajo, que el propio Bowley inició, ha sido una victoria monumental para los inversores particulares. Hoy puedes comprar un fondo indexado de mercado total o un ETF con un ratio de gastos de 0,04% o incluso menos. Es prácticamente gratis. Sin embargo, la industria nunca deja de buscar maneras de volver a cobrar comisiones altas. La explosión de los fondos y ETFs temáticos, especialmente los ESG, medioambiental, social y de buen gobierno, es un ejemplo perfecto. Estos productos apelan a los valores del inversor o a su deseo de invertir en una tendencia específica, pero suelen llevar ratios de gastos 5 o 10 veces superiores a los de un simple fondo indexado de mercado total. Bowley diría que, aunque tus intenciones sean buenas, probablemente estés sacrificando una parte importante de tu rentabilidad a largo plazo por una cartera que, en la práctica, no es tan diferente del mercado total. Antes de pagar un sobreprecio por cualquier fondo especial, deberías preguntarte, ¿el coste extra merece realmente la pena? La mayoría de las veces, la respuesta honesta será, no. Quédate con los fondos más baratos y más amplios que puedas encontrar. Capítulo 12. Gana con la grandeza de la simplicidad. En este capítulo, Bowley celebra la elegancia y el poder de mantener las cosas simples. Cita a Leonardo da Vinci. La simplicidad es la máxima sofisticación. Según Bowley, la industria financiera ha convertido la inversión en algo innecesariamente complejo para justificar sus honorarios. Jerga técnica, productos complicados, análisis interminables. Todo eso sirve para que sientas que no puedes manejar tu dinero sin un experto. Su contraoferta es un portafolio de una simplicidad profunda. Para muchos inversores, sostiene, un solo fondo podría ser suficiente. Un fondo indexado mixto, balanceado, que mantenga una combinación diversificada de acciones y bonos. Por ejemplo, 60% acciones, 40% bonos, con una asignación fija. Este único fondo te ofrece diversificación real, bajos costes, rebalanceo automático, todo en un solo producto. Cuanto más complejo se vuelve un portafolio, más aumenta la tentación de trastear con él, perseguir la parte que mejor lo ha hecho recientemente, repetir los mismos errores de comportamiento que Bowley lleva describiendo desde los primeros capítulos. Un portafolio sencillo es un portafolio fácil de mantener. Te libera tiempo y energía mental para dedicarte a lo que de verdad mueve la aguja en tu futuro financiero. Tu tasa de ahorro, tu carrera profesional y tu vida. Reflexión actual. El equivalente moderno al fondo equilibrado sencillo de Bowley es el fondo de fecha objetivo Target Date Fund. Estos fondos están pensados para ser una única inversión integral para quien ahorra para la jubilación. El funcionamiento es simple. Eliges el fondo con el año más cercano a tu fecha prevista de jubilación, por ejemplo, 2050 o 2060. Al principio, el fondo invierte principalmente en acciones. Conforme pasan los años, el propio fondo va reduciendo el peso de renta variable y aumentando el de renta fija, volviéndose más conservador a medida que te acercas a la jubilación. Para la inmensa mayoría de quienes ahorran en un plan 401(k), UNIRA u otro plan de pensiones, un fondo indexado de fecha objetivo y bajo coste es una solución perfecta de tipo configúralo y olvídate. Encapsula los principios de Bowley: diversificación, bajos costes, automatización y disciplina. Es la máxima expresión de ganar gracias a la grandeza de la simplicidad. Tomas una sola gran decisión y el fondo, o mejor dicho, su algoritmo, se encarga del resto durante toda tu vida laboral. Capítulo 13. Bonos, la clase de activo olvidada. Aunque la mayor parte del libro se centra en las acciones, Bowley dedica este capítulo al papel fundamental de los bonos dentro de una cartera. Explica que los bonos son el ancla del portafolio. Aportan estabilidad y una renta periódica que ayuda a compensar la volatilidad de las acciones. Describe la mecánica básica de los bonos. Cuando compras un bono, estás prestando dinero a un gobierno o a una empresa. A cambio, esa entidad se compromete a pagarte intereses periódicos, el cupón, y devolverte el capital inicial en una fecha futura, el vencimiento. El objetivo principal de los bonos no es necesariamente maximizar la rentabilidad, sino actuar como un amortiguador de impactos. Cuando el mercado de acciones se desploma, los bonos gubernamentales de alta calidad suelen subir de valor, ya que los inversores buscan refugio.
Esto amortigua el golpe sobre tu cartera global y te proporciona un activo estable que puedes vender para cubrir gastos sin tener que liquidar acciones en el peor momento, es decir, con fuertes pérdidas. Al igual que con las acciones, Bogle recomienda un fondo indexado de bono total de bajo coste y amplia diversificación, Total Bond Market Index Fund. Te da exposición a miles de bonos gubernamentales y corporativos de alta calidad, reduciendo el impacto del posible impago de un emisor concreto. Advierte contra la tentación de perseguir altos cupones en bonos basura. En ellos asumes un riesgo similar al de la renta variable, pero sin el mismo potencial de crecimiento. Reflexión actual. En el entorno de tipos de interés ultra bajos de la década de 2010, muchos inversores sentenciaron: los bonos están muertos. Parecían aburridos y ofrecían rentabilidades mínimas. Muchos jóvenes inversores, especialmente dentro del movimiento FIRE, defendían carteras compuestas al 100% por acciones. La tormenta de mercado de 2022, cuando cayeron tanto acciones como bonos, generó aún más confusión. Sin embargo, aquello fue una anomalía histórica, provocada por un repunte rapidísimo de la inflación y de los tipos de interés. El papel fundamental de los bonos no ha cambiado. Siguen siendo el mejor diversificador frente a una cartera de renta variable. Tu asignación a bonos debería depender de tu capacidad, disposición y necesidad de asumir riesgo. Una persona mayor, ya jubilada, podría tener una cartera 60/40 o 50/50, mitad acciones, mitad bonos, para lograr estabilidad e ingresos. Un joven con un horizonte de 30-40 años podría optar por un 90/10 o un 80/20, sabiendo que tiene mucho tiempo para recuperarse de las caídas del mercado. Lo importante es mantener alguna exposición a bonos de alta calidad, que actúen como ancla de tu cartera cuando los vientos de la volatilidad soplan con fuerza. Capítulo 14. ¿Y las acciones internacionales? Bogle tuvo una visión algo controvertida y cambiante sobre la inversión internacional. En las primeras ediciones de su libro, sostenía que los inversores estadounidenses no necesitaban necesariamente acciones internacionales. Su argumento era que las grandes empresas estadounidenses, como Coca-Cola o Apple, ya son negocios globales, que obtienen una gran parte de sus ingresos en el extranjero. Al tener un fondo indexado de mercado total de ya estás expuesto a buena parte de la economía mundial. También señalaba que los fondos internacionales suelen tener mayores costes y riesgos adicionales de tipo de cambio. Con el tiempo, sin embargo, su postura se fue suavizando. Reconoció que incluir acciones internacionales añade una capa extra de diversificación. Hay periodos largos en los que los mercados internacionales superan a Estados Unidos y viceversa. Tener ambos reduce la volatilidad de la experiencia global del inversor. Aunque nunca se convirtió en un ferviente defensor de la inversión internacional, Bogle acabó aceptando que una estrategia razonable podría ser destinar un 20% a 30% de la parte de renta variable a un fondo indexado internacional total de bajo coste, Total International Stock Index Fund. Eso sí, mantuvo su idea principal. Si vas a invertir a nivel internacional, hazlo con un fondo indexado amplio y barato, no intentando elegir países o empresas ganadoras de antemano. Reflexión actual. Hoy, el consenso entre muchos planificadores financieros y la comunidad booleana es que la diversificación global es esencial. Aunque el mercado estadounidense ha sido el gran ganador de la última década, esto no siempre ha sido así. Ha habido décadas completas en las que las acciones internacionales le han sacado una clara ventaja a las estadounidenses. Nadie sabe qué región será la ganadora en los próximos 10, 20 o 30 años. La estrategia más lógica consiste en poseerlas todas en proporción a su peso en la capitalización bursátil global. Una cartera sencilla y eficaz para la parte de acciones podría ser una combinación de un fondo de mercado total de como VTI y un fondo de mercado total internacional como FTSE. Con ese dúo, tienes una participación en casi todas las empresas cotizadas del planeta. Es la versión global de la filosofía de Bogle. No busques la aguja, compra el pajar. Solo que ahora, no compras solo el pajar de Estados Unidos, sino el pajar del mundo entero. Capítulo 15. El fondo cotizado en bolsa, ETF. Este capítulo es especialmente interesante porque Bogle, en cierto modo, está analizando críticamente un vehículo de inversión muy poderoso que nació como una evolución de su propia idea. El primer ETF se creó para seguir al S&P 500, ofreciendo una alternativa a los fondos indexados tradicionales que él impulsó. Bogle reconoce sin reservas las grandes ventajas de los ETFs.
Suelen ser muy baratos. Son extremadamente eficientes desde el punto de vista fiscal. Y, a diferencia de los fondos tradicionales que solo se valoran una vez al día, los ETFs se negocian como acciones a lo largo de toda la jornada. Es precisamente aquí donde aparece su preocupación. Para el inversor a largo plazo disciplinado, no habría problema en teoría. Sin embargo, Bowle teme que esa posibilidad de comprar y vender a cada minuto convierta a un instrumento perfecto para el largo plazo en una herramienta ideal para la especulación a corto plazo. Él resumía la diferencia así. El fondo indexado tradicional es el amigo del inversor. El ETF es el amigo del trader. Su miedo es que la facilidad de negociación empuje a la gente a abandonar la estrategia de comprar y mantener, para caer de nuevo en el market timing, las operaciones impulsivas y todos los errores de comportamiento que lleva denunciando. Desde el primer capítulo. Por eso su consejo es matizado. Un ETF es una herramienta fantástica, siempre que lo uses de forma correcta. Si compras un ETF de mercado amplio y lo mantienes durante décadas, estás siguiendo la filosofía de Bowle al pie de la letra. Si lo usas para hacer day trading con el S&P 500, estás pervirtiendo su propósito y jugando el juego del perdedor. Su frase más famosa sobre el tema lo resume con crudeza. Un ETF es como un cuchillo muy afilado. Puede servir para cortar un tomate o para matar a tu cónyuge. Hay que saber cómo usarlo. Reflexión actual. En muchos sentidos, los temores de Bowle se han hecho realidad. El mercado de ETFs se ha explotado. Sí, incluye productos extraordinarios, fondos amplios, diversificados, de bajo coste, pero también un catálogo inmenso de productos estrechos y altamente especulativos. Por ejemplo, ETFs apalancados. Utilizan derivados para intentar ofrecer 2x o 3x en movimiento diario de un índice. Son extremadamente arriesgados y están diseñados para traders profesionales, no para el inversor de largo plazo. ETFs temáticos. Se centran en nichos muy concretos: cannabis, blockchain, exploración espacial, ciberseguridad, metaverso. Invitan al inversor a apostar por modas y tendencias en vez de poseer el mercado entero. La gamificación del trading. La combinación de trading sin comisiones, apps móviles con interfaces adictivas y la liquidez instantánea de los ETFs ha impulsado una cultura de operar constantemente, algo que Bowle detestaba. La lección para el inversor moderno es clara. Abraza los buenos ETFs, fondos amplios, diversificados, de bajo coste, que siguen al mercado en su conjunto. Ignora por completo los malos ETFs, productos apalancados, hiperespecializados, temáticos y caros. Utiliza el ETF como herramienta de propiedad a largo plazo, no como ficha de casino para apuestas a corto plazo. Capítulo 16. ¿Qué habría pensado Benjamin Graham sobre la indexación? En este capítulo, Bowle plantea un experimento mental fascinante. Se pregunta qué habría pensado Benjamin Graham, su propio héroe intelectual, sobre los fondos indexados. Graham, considerado el padre de la inversión en valor y mentor de Warren Buffett, escribió el libro clásico sobre cómo analizar y seleccionar valores, The Intelligent Investor, el inversor inteligente. A primera vista, la indexación parece justo lo contrario de su enfoque. Graham, análisis detallado de balances, estados financieros y valor intrínseco para encontrar acciones infravaloradas. Indexación, renunciar por completo a la selección de valores y comprar todo el mercado. Sin embargo, Bowle argumenta que Graham, en última instancia, habría aceptado y recomendado la indexación al menos para la mayoría de las personas. Graham dividía a los participantes del mercado en dos tipos: el inversor defensivo y el inversor emprendedor o activo. El inversor emprendedor estaba dispuesto a dedicar enormes cantidades de tiempo, esfuerzo y disciplina intelectual para intentar batir al mercado. Pero Graham reconocía abiertamente que ese perfil no era el de la mayoría. Para el inversor defensivo, su objetivo principal era evitar errores graves. Recomendaba una cartera sencilla y diversificada, con reglas claras y prudentes. Bowle sostiene que el fondo indexado moderno es el vehículo perfecto para el inversor defensivo de Graham. Ofrece diversificación máxima, reduce al mínimo el riesgo de error, mantiene los costes en niveles bajísimos, protege al inversor tanto de los caprichos del mercado como de sus propias emociones. En otras palabras, cumple exactamente el propósito que Graham tenía en mente para la mayoría de la gente. Y no es solo la opinión de Bowle. El propio Warren Buffett, el alumno más famoso de Graham, ha dicho en múltiples ocasiones que la mejor inversión para la grandísima mayoría de las personas es un fondo indexado barato del S&P 500.
Reflexión actual. Este capítulo es un recordatorio potente de la importancia de conocer tus límites. Los medios financieros aman contar las historias de inversores emprendedores. Warren Buffett, Peter Lynch y otros gestores legendarios. Esto crea la ilusión de que, con un poco de lectura y algo de esfuerzo, cualquiera puede convertirse en un genio del stock picking. La realidad es muy diferente. Estás compitiendo contra ejércitos de analistas con doctorados, con acceso a superordenadores, modelos cuantitativos avanzados y datos en tiempo real, en un mercado que es hoy mucho más eficiente y competitivo que en la época de Graham. Para el 99% de los inversores, intentar ser emprendedor en el sentido de Graham no es un camino hacia la gloria, sino hacia la infrarrentabilidad. Asumir tu papel como inversor defensivo no es un fracaso, sino una muestra de sabiduría. Es aceptar las reglas implacables de la aritmética humilde y comprometerte a jugar un juego que realmente puedes ganar. Capítulo 17. Las reglas implacables de la aritmética humilde revisadas. Al acercarse al final del libro, Bowle cierra el círculo. Vuelve a exponer sus argumentos fundamentales con la fuerza de un alegato final en un juicio. Repite que el secreto de la inversión no es una estrategia compleja, sino matemáticas sencillas. La rentabilidad del mercado viene de las empresas. Antes de costes, todos los inversores juntos obtienen justamente esa rentabilidad del mercado. Después de costes, obtienen menos. Por lo tanto, cuanto menos pagues en comisiones y gastos, más parte de la rentabilidad del mercado podrás quedarte. Bowle insiste una vez más. La batalla por el éxito en la inversión se gana o se pierde en el campo de las comisiones, los gastos y los impuestos, no en los titulares financieros ni en las predicciones de los gurús. Vuelve a presentar los datos. A lo largo del tiempo, la inmensa mayoría de los fondos de gestión activa no logra igualar, mucho menos batir, a sus índices de referencia. Para él, la evidencia es abrumadora y concluyente. Al mismo tiempo, deja traslucir su frustración. Esta verdad tan simple sigue siendo ignorada a gran escala, prueba del enorme poder de la industria del marketing financiero y de la fuerza con la que preferimos creer en la esperanza antes que en la experiencia. Reflexión actual. Este capítulo es la última súplica de Bowle a la racionalidad. En un mundo saturado de información, es facilísimo perderse en el ruido. Noticias financieras 24/7. YouTubes de inversiones. Gurús de Twitter /X. Podcast, blogs, TikTok, cursos. Nos atraen las historias complejas, los relatos épicos, las promesas de estrategias secretas. Pero Bowle nos recuerda, invertir no es un relato épico. Es un problema de matemáticas. Piensa en esto. Tú y un amigo corréis un maratón. Tú corres ligero. Tu amigo lleva una mochila de 10 kilos a la espalda. Esa mochila representa un 2% anual en comisiones. ¿Quién tiene más probabilidades de llegar antes a la meta? Puede que tú no seas el corredor más rápido. Puede que tropieces alguna vez. Pero a lo largo de 42 kilómetros, el peso de esa mochila será insuperable. Tu amigo casi está condenado a llegar después, por muy fuerte que se crea. Esa es la esencia del argumento de Bowle. Al elegir un fondo indexado de bajo coste, eliges correr la carrera sin mochila. No te garantiza un recorrido perfecto, sin caídas ni dolores, pero te da la máxima probabilidad de llegar a tu meta financiera. Capítulo 18. ¿Qué debo hacer ahora? En este último capítulo práctico, Bowle convierte toda la teoría en un plan de acción concreto. Presenta una guía simple, paso a paso, para construir una cartera basada en el sentido común. 1. Crea un plan. El primer paso es tener un plan financiero. ¿Cuánto necesitas ahorrar? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuál es tu horizonte temporal? Las respuestas a estas preguntas definen tu asignación de activos a Z. Lekashchen. 2. Determina tu asignación de activos. Decide cuánto invertirás en acciones y cuánto en bonos. Bowle propone una regla sencilla. Tu edad en bonos. Un inversor de 30 años podría tener un 30% en bonos y un 70% en acciones. Insiste en que esto es solo un punto de partida, no una ley rígida. Tu tolerancia al riesgo, tus ingresos y tu situación personal deben matizar esta proporción. 3. Elige tus fondos. Selecciona fondos indexados, de bajo coste y bien diversificados. Su propuesta mínima. Un fondo indexado de mercado total de acciones, Total Stock Market Index Fund. Un fondo indexado de mercado total de bonos, Total Bond Market Index Fund. Si quieres más diversificación, añade un fondo indexado de mercado total internacional,
Total International Stock Index Fund. 4. Desarrolla un estilo de vida financiero. La mejor cartera del mundo no sirve de nada si no hay ahorro constante que la alimente. Vive por debajo de tus posibilidades. Ahorra una parte fija de tus ingresos cada mes, pase lo que pase. La rentabilidad a largo plazo surge de la combinación de buenos vehículos de inversión y hábitos de ahorro disciplinados. 5. Mantén el rumbo. Este es el punto más difícil. Una vez que tu plan está definido, no reacciones a cada noticia del mercado. No mires tu cartera todos los días. No abandones tu estrategia cuando el mercado se vuelve inquietante. Rebalancea una vez al año para ajustar tus porcentajes de acciones y bonos, y por lo demás, déjalo estar. Permite que el tiempo y el interés compuesto hagan su trabajo durante décadas. Reflexión actual. Este capítulo es un manual directo para cualquiera en el movimiento FIRE, Financial Independence, retire early, o para quien, simplemente, quiera construir riqueza de forma metódica. Hoy, llevar a la práctica el plan de Bowle es extremadamente fácil. Paso 1. Usa calculadoras de jubilación online para tener una idea aproximada de cuánto debes ahorrar. Paso 2. Haz un test de tolerancia al riesgo en cualquier gran broker para afinar tu asignación de activos. Paso 3. Abre una cuenta en Vanguard, Fidelity, Schwab u otro proveedor similar. Programa inversiones mensuales automáticas en tus fondos indexados o ETFs elegidos, por ejemplo, VT, Exus, BND. Paso 4. Automatiza tu ahorro. Configura transferencias automáticas desde tu nómina a tu cuenta de inversión, para que el dinero desaparezca antes de que lo veas. Paso 5. Borra la app de la bolsa de tu teléfono. Pon un recordatorio anual en tu calendario para revisar la cartera y rebalancear. Y después, vive tu vida. La genialidad del plan de Bowle es esta paradoja. Funciona mejor cuanto menos lo miras. Es una estrategia pensada para que tu vida no gire alrededor de tus inversiones, sino para que tus inversiones trabajen de fondo mientras tú te ocupas de vivir. Expansión en el contexto moderno. ¿Qué diría Bowle hoy? Si John Bowle pudiera ver los mercados financieros de 2025, probablemente se sentiría horrorizado y reivindicado al mismo tiempo. Vería un paisaje cargado al máximo de la misma manía especulativa contra la que luchó toda su vida. Pero también vería cómo sus ideas centrales, la indexación pasiva y la obsesión por los costes, se han vuelto mayoritarias, ahorrando billones de dólares a los inversores de todo el mundo. Imaginemos qué podría decir sobre nuestro mundo actual. Ante el trading sin comisiones y la gamificación de las finanzas, Bowle sería implacable. Apps como Robinhood no le parecerían libertadoras, sino cómplices de los peores comportamientos del pequeño inversor. El confeti tras cada operación, las listas de top movers, las opciones que se empujan a usuarios sin experiencia, lo vería como una estrategia cínica para fomentar la hiperactividad. Diría algo así como: han eliminado las comisiones visibles, pero han amplificado la tentación. Han hecho que entrar en el casino sea gratis, sabiendo que la casa siempre gana, gracias a la volatilidad y a los errores de conducta de los jugadores. Para él, el coste ya no es solo una comisión en el extracto, sino un coste implícito, el coste de las malas decisiones, el coste de convertir un plan de inversión a largo plazo en una adicción al juego a corto plazo. Respecto a criptomonedas como Bitcoin, su veredicto sería directo y demoledor. Bowle definía invertir como comprar un activo que crea valor, una acción de una empresa que produce bienes y genera beneficios, o un bono que paga intereses. Clasificaría a Bitcoin como pura especulación. Diría, no tiene una tasa de rendimiento subyacente, no paga dividendo, no genera intereses. Su valor procede únicamente de la esperanza, de poder vendérselo a alguien más caro en el futuro. Eso no es inversión, es un objeto de colección, como una piedra mascota o un Beanie Baby, solo que digital. Comprar eso no es invertir, es apostar sin más. Le sorprendería profundamente que la gente arriesgue sus ahorros de toda la vida en un activo sin valor intrínseco. Sobre el auge de la inversión basada en inteligencia artificial y modelos cuantitativos complejos, Bowle sería también muy escéptico. Lo vería como una nueva versión de la misma historia de siempre. La promesa de una fórmula secreta, de una caja negra capaz de batir al mercado. Argumentaría que, en cuanto un modelo funciona de verdad, su ventaja es rápidamente arbitrada por la competencia. Diría, el mercado es un sistema complejo y adaptativo. Refleja el conocimiento combinado de millones de participantes. Pensar que un solo algoritmo puede superar, de forma consistente, a esa inteligencia colectiva,
Es la máxima expresión de la arrogancia. Vería muchas de estas estrategias como otra forma de justificar comisiones elevadas, para resultados que, en realidad, se parecen mucho a un índice barato, o incluso lo hacen peor. Pero en medio de sus críticas, también encontraría una enorme satisfacción. El triunfo del fondo indexado es su legado definitivo. Le encantaría ver que la mayoría del dinero nuevo que entra en el mercado lo hace a través de fondos pasivos de muy bajo coste. Vería el éxito del movimiento FIRE como una prueba viviente de que su enfoque simple y de sentido común es el camino más fiable hacia la libertad financiera para la persona promedio. Sus principios atemporales son la mejor defensa contra los riesgos del mercado moderno. El principio de comprar todo el pajar te protege de la tentación de perseguir meme stocks o criptomonedas especulativas. El principio de minimizar costes te protege de las comisiones ocultas en ETFs complejos y de los costes de comportamiento que genera el trading gamificado. El principio de mantener el rumbo te protege del latigazo emocional que intenta provocarte el ciclo de noticias 24/7 y el ruido de las redes sociales. Al final, su mensaje sería el mismo de siempre. El mundo financiero se ha vuelto infinitamente más complejo, pero las reglas de la inversión exitosa no han cambiado. Siguen y seguirán basadas en la simplicidad, la disciplina y el sentido común. Reflexión final. 10 lecciones eternas. Al terminar este viaje por The Little Book of Common Sense Investing, podemos destilar la sabiduría revolucionaria de John Bogle en 10 lecciones simples, poderosas y atemporales. Son las reglas que pueden guiarte hacia el éxito financiero sin importar qué esté haciendo el mercado. Invertir no es especular. Invertir significa poseer negocios para beneficiarte de su crecimiento y sus beneficios a largo plazo. Especular significa apostar por movimientos de precio a corto plazo. Decides ser inversor, no apostador. El pajar gana la aguja. No malgastes tu vida buscando la aguja. La próxima acción ganadora. El próximo gestor estrella. Compra todo el pajar con un fondo indexado de mercado total. Los costes lo son todo. El indicador más fiable de la rentabilidad futura de un fondo es su coste. Minimiza comisiones, gastos e impuestos de forma implacable. En inversión se cumple. Obtenemos lo que no pagamos. La aritmética es ineludible. El mercado genera el 100% de la rentabilidad disponible. Tras descontar los costes del sistema financiero, los inversores, como grupo, reciben menos del 100%. Si quieres tu parte justa, tienes que reducir tus costes al mínimo. La reversión a la media es real. Las acciones calientes, los sectores de moda y los gestores estrella acaban enfriándose. Los ganadores de ayer rara vez son los ganadores de mañana. No persigas la rentabilidad pasada. El pasado no te dice casi nada sobre el futuro. La emoción es tu enemiga. La codicia te empuja a comprar caro. El miedo te obliga a vender barato. El reto más grande no es dominar el mercado, sino dominarte a ti mismo. Crea un plan claro y cíñete a él, sobre todo cuando duele. La simplicidad es la máxima sofisticación. Una cartera sencilla formada por unos pocos fondos indexados de mercado amplio es más eficaz que una colección complicada de fondos activos y acciones individuales. Pocas piezas, bien elegidas. Los bonos son tu ancla. Los bonos de alta calidad aportan estabilidad y actúan como amortiguadores cuando la bolsa cae. Son una parte crítica de una cartera equilibrada, especialmente cuando te acercas a tu independencia financiera. Mantén el rumbo. El secreto del éxito a largo plazo no es un golpe maestro de timón, sino la disciplina, la paciencia y la decisión firme de mantener tu estrategia. Pase lo que pase, no cambies de plan cada vez que el mercado estornuda. El tiempo es tu aliado. Deja que la magia del interés compuesto trabaje para ti durante décadas. Empieza pronto, invierte de forma regular y permite que el crecimiento a largo plazo de la economía mundial vaya construyendo tu patrimonio. ¿Cómo puedes aplicar todo esto ahora mismo? Más fácil de lo que parece. Abre una cuenta de broker o IRA en un proveedor de bajo coste. Automatiza una aportación mensual, por pequeña que sea, a un único fondo indexado con fecha objetivo, o a una cartera muy simple de 2 o 3 fondos de mercado total. Y luego viene la parte más difícil: no hacer nada. Deja que esa máquina simple y poderosa trabaje a tu favor durante el resto de tu vida. Confía en el sentido común de John Bogle. Su filosofía no solo puede hacerte rico, también puede darte tranquilidad mental en un mundo caótico. Y con esto llegamos al final. La sabiduría sencilla, profunda y transformadora de The Little Book of Common Sense Investing es una llamada
Apagar el ruido, ignorar el hype y confiar en la fuerza silenciosa y constante de la aritmética y la paciencia. Si este análisis profundo te ha aportado valor y quieres seguir construyendo tu educación financiera sobre una base de principios eternos, asegúrate de suscribirte a Capitura. Tu viaje hacia el dominio de tu dinero acaba de empezar, porque después vamos a analizar otro clásico que puede cambiar por completo la forma en que piensas sobre el dinero y los mercados. Gracias por acompañarnos.